Bueno, entonces, lo que vamos a encarar ahora es el problema 15. Vamos a leer el enunciado. Dice que tenemos un carrito de masa 400 gramos, se encuentra unido a una barra de masa 50 gramos. Esto es una barra, una varilla que tiene masa, eso, o sea, es otro cuerpo. Del extremo de dicha barra se tira con una fuerza de 1 newton. Yo tiro de acá con una cierta fuerza. Hallar despreciando el rozamiento, ya sabemos que todavía no tenemos en cuenta nada de eso, porque no sabemos lo que es el rozamiento todavía. La aceleración del sistema, o sea, la aceleración de todo esto. Fíjense que estos dos cuerpos están unidos, ¿no? El cuerpo que es el carrito con el cuerpo que es la barra esta que está acá, están pegados. Y después pregunta la componente horizontal de la fuerza de unión entre la barra y el bloque. Efectivamente, para que se mantengan unidos va a tener que haber una fuerza que los mantenga unidos. Entonces vamos a tratar de analizar todo eso. Entonces, vamos a la pizarra a ver un poquito este tema. Acá está. Bueno, primero les voy a mostrar cómo plantear el diagrama de cuerpo libre, ¿no? En primer lugar, llamamos M1, M2 a los dos cuerpos. Entonces, en el cuerpo 1 tenemos el peso y la normal, que ya sabemos que el peso tiene su reacción en el centro de la Tierra, la normal tiene su reacción en el piso. Para el cuerpo 2 también vamos a tener el peso, vamos a tener la fuerza F. En el cuerpo 2 no hay una normal con el piso, porque el cuerpo 2 no está apoyado en el piso. Pero lo que hay es una fuerza de unión entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Esa fuerza, que acá la llamé F, F y su reacción menos F, tiene dos componentes. Tiene que tener una componente horizontal y una vertical. ¿Por qué? Pensemos primero en la componente horizontal. Esta Fx que está acá, es la fuerza en la dirección horizontal con la que el cuerpo 2 tira del cuerpo 1. ¿Por qué? Porque yo estoy tirando con una fuerza F del cuerpo 2 acá. Si no existiera una fuerza que me mantiene unido al cuerpo 1 con el 2, entonces el cuerpo 2 se despega del cuerpo 1. Es decir, tiene que haber una fuerza de tipo atractiva, ¿no? Es decir, fíjense que esta fuerza Fx empuja al cuerpo 1 hacia el 2. Y su reacción, que es esta que está acá, menos Fx, empuja al cuerpo 2 hacia el 1. Esta fuerza es la que mantiene unidos a los cuerpos en la dirección horizontal. ¿Está bien? Es una fuerza, digamos, que tiene que ver con la unión mecánica que tienen esos dos cuerpos. Están soldados, no sé, están unidos de alguna manera. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos una fuerza que actúa, que los mantiene unidos. Pero también vamos a tener una fuerza de unión en la dirección vertical. Porque piensen en el cuerpo 2. Si yo no pongo acá una fuerza hacia arriba, el cuerpo 2 se cae, porque tiene una fuerza peso hacia abajo, y ¿qué es lo que sostiene al cuerpo 2? No está apoyado en el piso el cuerpo 2. Entonces, ¿qué es lo que lo sostiene? La fuerza de unión con el cuerpo 1. Entonces, el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 hace una fuerza hacia arriba, y la reacción está en el cuerpo 1, que es esta FI que está acá abajo. ¿Está bien? O sea que ahí tenemos el par de interacción, ¿ven? Que acá está después sumadas las dos para pensar en una fuerza F. Esta F minúscula vector sería la suma de las dos fuerzas, la horizontal y la vertical, ¿no? Es decir, la fuerza F es la fuerza de unión entre 1 y 2. En este caso la fuerza F es la fuerza sobre 1 producida por 2, y la menos F es la fuerza sobre 2 producida por 1. Pero ven que esa fuerza es oblicua, porque tiene dos componentes. El problema, lo único que nos pide es la componente horizontal de la fuerza, pero la vertical se puede calcular también, no hay ningún problema, se puede calcular todo. Entonces, bueno, una vez que tenemos este diagrama de cuerpo libre, podemos plantear las ecuaciones de Newton, eso lo tenemos acá. Para el cuerpo 1 en X vamos a tener la fuerza Fx, vamos a tomar positivo hacia la derecha, el X, y positivo hacia arriba el Y, ¿no? Entonces, para el cuerpo 1 tengo solo la fuerza Fx en la dirección X, eso me tiene que dar la masa del cuerpo 1 por la aceleración del cuerpo 1 en X. En la dirección Y tengo la normal 1, positiva, el peso del cuerpo 1, negativo, y esta FI, que está acá, que es negativa también porque apunta en la dirección de las I's negativas. Todo eso tiene que ser igual a la masa 1 por la aceleración de 1 en Y. Para el 2 vamos a tener la fuerza F, positiva, la fuerza Fx negativa, esta que está acá, que recuerden que no interesa el nombre que le ponemos a esto, acá le pusimos el menos, pero no interesa el nombre, lo que interesa es ver para qué lado apunta la flecha, ¿no? Si la flecha de la fuerza apunta en dirección contraria al eje X que estoy tomando, entonces la componente X va a ser negativa, ¿no? Va a ser menos Fx, ¿está bien?
Y acá tengo M2 por A2, que es lo que tiene que dar en X, la dirección X. En la dirección Y voy a tener la fuerza en Y. Acá ven, esta es positiva, porque la flecha apunta para arriba. Este menos significa que es la reacción de esta nada más. ¿Sí? Entonces, acá esta es positiva. Menos M2G, porque esa es negativa. Y eso me tiene que dar la masa 2 por aceleración de 2 en Y. Estas son las ecuaciones de Newton. Y después habría que poner los vínculos. Bueno, como acá, a ver, ¿cuáles son las fuerzas de vínculo que hay en este problema? En primer lugar, sabemos que las normales son fuerzas de vínculo. O sea que acá hay una normal, entonces hay un vínculo asociado con la normal 1. ¿Cuál es el vínculo asociado? Bueno, ya sabemos todos los problemas anteriores, ¿no? Cuando hay una normal, quiere decir que el cuerpo, en este caso el cuerpo M1, está obligado a deslizar sobre la superficie. De modo tal de que la aceleración en Y de ese cuerpo tiene que ser 0. Ese es el vínculo, la ecuación de vínculo asociada con la normal 1. Pero además, la fuerza de unión también es una fuerza de vínculo, porque justamente es una fuerza que limita el movimiento del sistema. ¿Qué es lo que hace la fuerza F? Tanto la componente X como la componente Y de la fuerza F. Hace que los dos cuerpos se muevan juntos, no se pueden despegar. No son independientes estos dos cuerpos. No se puede mover de manera independiente el cuerpo 2 del 1. Entonces, ahí vamos a ver cuáles son los vínculos asociados a cada una de las componentes de esta fuerza de unión. Para la componente X, ¿qué es lo que hace la componente X? Mantiene unidos en la dirección horizontal los dos cuerpos. Eso quiere decir que si el cuerpo 2 se desplaza hacia la derecha a una cierta distancia en un cierto tiempo, el cuerpo 1 se tiene que desplazar en el mismo tiempo, la misma distancia, porque tiene que permanecer unido al cuerpo 2. Eso significa que la aceleración de 1 en X y la de 2 en X tienen que ser iguales. Ese es el vínculo asociado con la componente X de la fuerza de unión. Como son iguales, la llamo A directamente. Es la única aceleración que va a haber. Porque la dirección Y, bueno, también tenemos el vínculo de la dirección Y, ¿no es cierto? Que mantiene unidos a los cuerpos. Bueno, la aceleración 1 en Y tiene que ser igual a la aceleración 2 en Y. Pero además, como ya sabíamos por el primer vínculo, el asociado a la normal, que la aceleración de 1 en Y valía 0, entonces ahora lo que va a pasar es que la aceleración de 2 en Y también va a valer 0. Este 0 se lo agregué, ¿no? Reemplazando lo que dice la primera ecuación, ¿no? En realidad el vínculo de la fuerza Fi sería solamente decir que A1i es igual a A2i. Pero como uno ya sabe que A1i vale 0, todo va a valer 0, ¿no? Y ahí tenemos los vínculos que uno puede reemplazar en las ecuaciones de Newton, donde decía A1x hay que poner A, donde decía A2x también, y las aceleraciones en Y valen 0, y de acá podemos despejar todo. Fíjense que si yo sumo la componente X para el cuerpo 1 y la componente X para el cuerpo 2, se me va la fuerza de unión, la componente de la fuerza de unión, la Fx se va, ¿está bien? Y entonces de ahí me sale que la fuerza es la suma de las masas por la aceleración. Fíjense que esta ecuación que me quedó acá es la ecuación que uno plantearía si yo considerara todo esto como un solo cuerpo. Si pensáramos que todo esto no son dos cuerpos, sino que es uno solo, con esta forma así, entonces en la dirección horizontal habría una sola fuerza, que es la fuerza F. ¿Por qué? Porque las otras fuerzas se me cancelarían, ¿ven? Esta fuerza, si bien acá están aplicadas en cuerpos distintos, porque yo considero que el cuerpo 1 es un cuerpo distinto del 2, si yo lo pienso como un cuerpo entero, todo esto, un único cuerpo, la Fx y la menos Fx se me cancelan, porque están aplicadas sobre el mismo cuerpo, que digamos, ahora considero que todo es el mismo cuerpo, entonces ahí se me cancelan. Y lo mismo pasaría con la Fi, ¿no? Es decir, esta fuerza de vínculo entre los dos cuerpos, si yo considero el sistema de los dos cuerpos juntos, esa fuerza se cancelaría. Por eso es que esta ecuación que queda acá es la ecuación que corresponde a tomar todo esto como un solo cuerpo y calcular la F. Si lo único que nosotros quisiéramos hacer es calcular la aceleración, con plantear esto ya estaría. No haría falta hacer todo esto. Lo que pasa es que el problema me pide también la fuerza de unión. Entonces ahí sí, si yo considero todo como un solo cuerpo, no puedo calcular la fuerza de unión. Tengo que considerarlo como cuerpos separados, para ver cuál es la fuerza que hace uno sobre el otro. Pero para calcular la aceleración basta con plantear, considerar todo esto un solo cuerpo, poner fuerza igual a la suma de las masas por la aceleración, que es esto que está acá. Bueno, con los datos del problema que teníamos acá, esto no lo puedo sacar, no importa, bueno, teníamos los datos de las masas, uno podía calcular lo que vale
aceleración. En este caso da 2,22 metros sobre segundo al cuadrado. Una vez que tenemos la aceleración, venimos a la ecuación de 1 en x, multiplicamos por la masa 1 y calculamos cuánto vale la fuerza de unión en x. Da 0,88 newton. Y fíjense que la componente I de la fuerza de unión, por la última ecuación, la 2i, tiene que ser igual al peso del cuerpo 2. Por lo tanto va a valer 0,5 newton, que es el peso del cuerpo 2. Y ahí tenemos todo calculado, ¿ven? Entonces, acá tenemos un ejemplo de una fuerza de vínculo, que es la fuerza de unión, que no es en realidad una normal, porque la fuerza no es perpendicular a la superficie, tiene una componente perpendicular que sería la Fx, ¿no? La superficie de contacto, pero además es una fuerza atractiva, fíjense que es diferente a una normal, ¿no? Esto no es una normal, porque si esto fuera una normal, al cuerpo 2 lo empujaría hacia la derecha y al cuerpo 1 lo empujaría hacia la izquierda, esto hace al revés. Esta es una fuerza atractiva, no repulsiva, pero es una fuerza de vínculo, porque vincula ambos cuerpos, ¿no? Eso es lo que significa una fuerza de vínculo, ¿no? Que vincula el movimiento de un cuerpo con el del otro. En este caso es una fuerza mecánica que tiene que ver con la unión de los dos cuerpos. ¿Está? Bueno, ¿alguna duda sobre este problema? ¿Está claro? Vamos a mirar un poquito cómo continuamos con la guía. Tenemos el problema 19, por ejemplo. Bueno, esto lo dejo para que lo planteen ustedes. Vamos al 19. Bueno, entonces, el problema 19 tenemos dos cuerpos en contacto, donde le aplicamos al cuerpo 1 una fuerza, en este caso voy a tratar el punto B, que es una fuerza oblicua, apuntando hacia abajo, y lo que hay que hallar es la fuerza que el bloque 1 ejerce al 2. O sea, la fuerza de contacto entre los cuerpos, eso es lo que hay que hallar. Entonces vamos a plantear eso. Acá tenemos el esquema, y vamos a plantear los diagramas de cuerpo libre, y plantear las ecuaciones de vínculo y las de Newton para resolver el problema. Entonces, para el cuerpo 1, ¿qué vamos a tener? La fuerza F, que ya viene dada, que es una fuerza oblicua, que forma un ángulo alfa hacia abajo. Vamos a tener el peso del cuerpo, vamos a tener la normal 1, que es la normal que le hace el piso al cuerpo 1. ¿Está bien? Y vamos a tener otra normal, que es la normal de contacto entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Recuerden que las fuerzas normales siempre son perpendiculares a la superficie de contacto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La fuerza normal sobre el cuerpo 1 producida por el cuerpo 2 va a tener esta dirección hacia la izquierda, porque tiene que ser perpendicular a la superficie, que es vertical, así que tiene que ser una fuerza horizontal, y como la normal siempre es repulsiva, el cuerpo 2 tiene que empujar al 1 y el 1 tiene que empujar al 2. Entonces, la normal aplicada sobre 1 producida por 2 va en esta dirección. Y la reacción es esta que está acá, que está en el cuerpo 2, ¿no? La normal sobre el cuerpo 2 producida por 1, que recuerden que son iguales y opuestas, ¿no? Bueno, y acá faltaría agregar nada más que el peso del cuerpo 2 y la normal 2. Ahí tenemos los diagramas de cuerpo libre. ¿Cuáles son los vínculos? Bueno, recuerden que acá, ¿cuántas fuerzas de vínculo tenemos? Hay tres normales. La normal 1, que es la que el piso hace sobre el cuerpo 1, la normal 2, que es la que el piso hace sobre el cuerpo 2, y la normal 1,2, con su reacción, ¿sí? Que es la normal de contacto entre los dos cuerpos. Entonces tiene que haber tres vínculos, uno por cada una de esas normales. Bien. La normal 1, ¿qué dice? Que el cuerpo 1 está en contacto con el piso, por lo tanto la aceleración de 1 en I tiene que valer 0. La normal 2, lo mismo, significa que el cuerpo 2 está en contacto con el piso, por lo tanto la aceleración de 2 en I tiene que ser 0. La normal 1,2 lo que me está diciendo es que los dos cuerpos se van a mover juntos. Es decir, que permanecen en contacto, entonces la aceleración en la dirección X tiene que ser la misma para los dos cuerpos. ¿Ven? La aceleración en la dirección de la normal, ¿no? Que es la dirección horizontal, la dirección X, tiene que ser la misma para los dos cuerpos, la llamo A. Bueno, una vez que tenemos eso, uno plantea las ecuaciones de Newton, ¿no? Acá pone la F coseno de alfa, la dirección en X, ¿no? Menos N12, que sería esta, igual a M1 por A, donde A es la misma aceleración para los dos cuerpos. En la dirección Y vamos a tener la normal 1, menos F por el seno de alfa, la componente vertical, que es negativa, más la normal 1, menos el peso, perdón, menos el peso. Todo eso tiene que ser igual a 0, porque la aceleración en I vale 0.
para el cuerpo 2, en la dirección X tengo una sola fuerza, que es N21 o N12, que es lo mismo, módulo, ¿está bien? E igual a M2 por A, y para la dirección vertical, N2 menos M2 por G. Y con esto uno, sumando las ecuaciones en X, puede obtener, esto es lo mismo, ¿ven? Lo mismo que pasaba en otro problema. Si yo sumo las ecuaciones en X, esta ecuación que me queda, fíjense que se simplifica la normal N12. O sea que la ecuación que me queda es como si los dos cuerpos fueran uno solo. Me queda que F por coseno de alfa, que sería la componente X de la fuerza F, es igual a la suma de las masas por la aceleración. ¿Está bien? Porque claro, si yo considero todo como un solo cuerpo, la fuerza normal de contacto entre ambos pasa a ser una fuerza interna del cuerpo, que se me cancela porque uno está aplicado sobre el uno y otro sobre el 2, pero si 1 y 2 son dos partes de un mismo cuerpo, entonces la suma se va a cancelar. Bueno, y acá me queda la aceleración. Una vez que tengo la aceleración para hallar la fuerza de unión, lo único que tengo que hacer es multiplicar, lo tengo acá, vamos a escribirlo, la fuerza de unión, la N12, va a quedar, fíjense que es M2 por A. Así que lo que va a quedar es esto mismo que tenemos acá. Multiplicado por M2, ¿no? Ahora lo voy a... Ahí está. Es esto mismo, pero acá va multiplicado por M2. Y ahí tenemos la fuerza de unión entre los dos cuerpos, que es lo que me pide el problema. ¿Ya? Ahí está completo el ejercicio, ¿sí? Por lo menos esta parte, bueno, la otra es igual, la hacen ustedes después la parte A, pero es muy parecida. Bien, ¿se entiende esto? Es muy parecido a lo que hicimos. Este es más fácil en realidad que el 15, porque en el 15 yo tenía la fuerza de unión que venía acá, tenía dos componentes, mientras que en el otro tiene una sola componente, tiene una componente horizontal nada más. Además, fíjense que es otra naturaleza de fuerzas, ¿no? Porque esta es una fuerza normal que siempre empuja. En cambio, la fuerza de unión que teníamos acá es una fuerza que tira, no empuja, ¿no? Ven que atrae un cuerpo hacia el otro. La normal siempre repele un cuerpo del otro. ¿Está? Bien. Bueno, vamos a ir ahora al problema 21. Vamos a la guía. El problema 21 es lo que se conoce como la máquina de Atwood, ¿no? Son dos cuerpos que cuelgan de una polea ideal, la polea no tiene masa y con una cuerda inextensible, y tienen masas distintas los cuerpos. En el caso que nos dan, el cuerpo A tiene masa de 4 kilos y el cuerpo B tiene masa de 12 kilos, o sea, el B es más pesado. Bueno, me piden calcular el módulo de la aceleración de cada cuerpo, la fuerza que soporta la cuerda que une los cuerpos, o sea, la tensión en la cuerda, la fuerza que soporta la cuerda de la polea con el techo, o sea, el soporte ¿qué fuerza hace? Me está preguntando también. ¿Y qué condición deberían cumplir las masas A y B para que el valor calculado en el punto C, o sea, de la fuerza esta, sea igual a la suma de sus pesos? Bueno, vamos a ver un poquito este tema, porque este problema después vuelve a aparecer más adelante. En otro contexto vuelve a aparecer, pero esto es un problema bastante ilustrativo para trabajar con estas cosas de las tensiones y eso. Entonces vamos a el análisis de esto. Acá lo tenemos. Bueno, como dijimos, tenemos un soporte. Yo acá lo pensé como un soporte, no como una, como una cuerda, es lo mismo igual, ¿está bien? Que ese soporte está, digamos, agarrado al techo y sostiene la polea. De la polea cuelgan los dos cuerpos. Acá tenemos los dos cuerpos, entonces vamos a poner las fuerzas. Bueno, tenemos los pesos, cuya reacción siempre está en el centro de la Tierra, ya sabemos, y se acuerdan que las tensiones tienen su reacción, cada una de ellas, en el punto de contacto entre la cuerda y la polea. Eso es lo que vimos ya en el problema 13. La llamé igual porque tiene el mismo módulo. Recordemos que también, eso lo vimos, que cuando la polea es ideal y la cuerda es ideal, el módulo de la tensión de un lado y del otro de la cuerda es igual. Entonces a esto lo llamé T, y a esta es la reacción, y a esto lo llamé T, y esta es la reacción. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Y después vamos a poner la fuerza que hace el soporte para sostener la polea. ¿Está bien?
Muy bien. Entonces, en primer lugar, vamos a tomar un sistema de coordenadas. ¿Qué va a pasar con esto? Cuando yo lo suelte a esto, como el cuerpo B es más pesado, lo que va a pasar es que este cuerpo va a bajar y el más liviano va a subir. Entonces yo tomé, para que me dé positiva la aceleración, nada más, digamos igual es general esto, pero tomé la dirección X positiva para abajo para el cuerpo B. Para el cuerpo A, en realidad hice al revés. Tomé la dirección X positiva para arriba. Esto no es obligatorio. Sin embargo, es conveniente. Ahora vamos a ver por qué. ¿Está bien? Si yo tomé, ¿se acuerdan que dijimos siempre que era conveniente tomar siempre un eje siguiendo la dirección de la cuerda? Bueno, eso es lo que hice acá. Tomé para B hacia abajo, entonces para A lo tomé hacia arriba. Y este X que marqué acá es para la polea. Acá da lo mismo tomarlo para arriba o para abajo, yo lo tomé para arriba, porque vamos a plantear una ecuación de Newton para la polea también. ¿Está? Bueno, miren, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que acá hay un vínculo. El vínculo es que hay una cuerda inextensible. Entonces, supongamos que el cuerpo B baja 1 centímetro, ¿qué tiene que pasar con el cuerpo A? Tiene que subir la misma distancia, 1 centímetro, en el mismo tiempo. Eso significa que la aceleración hacia abajo del cuerpo B tiene que ser igual a la aceleración hacia arriba del cuerpo A. Y como yo elegí el eje X para abajo acá en B y el eje X para arriba en A, directamente voy a poner que la aceleración de A en X es igual a la aceleración de B en X. No hace falta cambiarle el signo. Si yo hubiera elegido, por ejemplo, los dos ejes X para abajo, o para arriba los dos, no importa, una de ellas tendría que haberla puesto negativa. Pero como ya elegí la dirección de este para abajo y este para arriba, entonces lo que acelera este hacia abajo tiene que ser igual a lo que acelera el otro hacia arriba. O sea que estas aceleraciones son iguales. El vínculo queda expresado de esta manera. Llamo A esta aceleración. Es el vínculo de la tensión de la cuerda, que es el único vínculo que vamos a tener. No hay otra fuerza de vínculo aplicada sobre los cuerpos. ¿Está bien? Bien, entonces con esto podemos calcular las ecuaciones de Newton. Para el cuerpo A vamos a plantear, estamos tomando positivo para arriba, ¿ven? Entonces la tensión va positiva, el peso MA por G va negativo, y esto va a dar la masa por la aceleración de A en X, ¿no? Estamos tomando el X hacia arriba siempre. Para el cuerpo B, con el X positivo hacia abajo, ven que ahora me queda, el peso queda positivo y la tensión queda negativa. Esto me da la masa de B por la aceleración de B en X, ¿no? Después estas dos aceleraciones van a ser iguales, ¿no? Ya sabemos. Y acá lo que hice fue plantear la ecuación de Newton para la polea. Para la polea voy a tener la fuerza del soporte, que es positiva porque elegí el X positivo para arriba, y acá tengo la tensión que aparece dos veces, porque aparece una vez de este lado de la polea y la otra vez del otro. Es decir, que tengo que poner menos dos veces la tensión. Hay dos fuerzas iguales acá. Estas dos fuerzas son iguales, no sé por qué está... Vamos a sacar esto y copiar esta flecha para que se vea que son la misma fuerza, ¿no? Si no es que una es más larga que la otra, ¿no? Son exactamente iguales. ¿Sí? Ahí está. Entonces tenemos dos veces la tensión, que hay que restarlo, porque va hacia las X negativas según el sistema de coordenadas que elegí para la polea. Bien, entonces, eso me tiene que dar la masa de la polea por la aceleración de la polea. Pero como la polea está fija, justamente el soporte es lo que la mantiene fija, esto tiene que valer 0. Pero además una cosa, la polea es ideal. Esto después lo vamos a ver más adelante cuando vemos problemas un poquito más complicados. La polea es ideal. Por más que esta polea tuviera una aceleración, no es el caso de este ejercicio, pero si esta polea tuviera una aceleración, después vamos a ver otro ejercicio donde sí aparece una polea móvil. Esto es una polea fija que se llama. A ver, vamos a ponerlo acá. Esto es una polea fija. El centro de la polea no se mueve. Hay otros ejercicios donde puede aparecer una polea móvil. Pero independientemente de que la polea se esté moviendo o no se esté moviendo, si es ideal, la masa es 0. Y si la masa es 0, no importa lo que valga la aceleración, esto da 0. En este caso, las dos cosas son 0. La masa de la polea es 0 y la aceleración de la polea en X también es 0. Pero repito, aunque la aceleración no fuera 0, al ser 0 la masa, la suma de fuerzas me tiene que dar 0. Y por lo tanto, la fuerza que hace el soporte es el doble de la tensión, siempre. ¿Está bien? Ahí
tenemos un resultado del ejercicio, después falta calcular la tensión, pero si tuviéramos la tensión, sabemos que la fuerza que hace el soporte es el doble de la tensión. Bien, para continuar resolviendo esto, vamos a sumar miembro a miembro las ecuaciones del cuerpo A y del cuerpo B. Fíjense que la tensión se cancela. Y cuando hago eso, de este lado me queda la masa de B menos la masa de A, todo por G. Y del otro lado me queda la masa de A más la masa de B por la aceleración A, que es la misma para los dos cuerpos. Despejando, ahí obtenemos el resultado. Fíjense que la aceleración depende de la diferencia de masas. Si las masas fueran iguales, esa aceleración vale cero. Claro, si yo colgo dos masas iguales, me queda en equilibrio el sistema. Si la masa de B es mayor que la de A, que es como en el caso del problema, la aceleración da positiva, está bien, positiva en el sentido de la sequía, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Baja el cuerpo más pesado, sube el cuerpo más liviano. ¿Está bien? Esa es la aceleración para esta máquina de Atwood. Es la diferencia de masas dividido la suma, multiplicada por la aceleración de la gravedad. Muy bien. ¿Qué pasa con la tensión? Bueno, con la tensión de cualquiera de estas ecuaciones, por ejemplo, de la primera, yo puedo decir que la tensión es la masa de A por G, que lo paso para el lado derecho, sumando, más la masa de A por la aceleración. Bueno, o sea que esto es la masa de A por G más A, o sea, es la masa de A por G por 1 más todo esto que quedó acá, y haciendo el denominador común de esta suma, me queda este resultado. La tensión es 2 veces el producto de las masas sobre la suma de las masas por la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? Eso es lo que vale la tensión en la cuerda. Fíjense que ese número siempre va a dar positivo, no puede dar negativo, o sea que esto siempre, la tensión existe siempre acá. Entonces, la fuerza del soporte era el doble de la tensión. Acá la tenemos. Ahí tenemos la fuerza del soporte, que es el doble de la tensión, o sea, es 4 veces esto. Ahí tenemos la fuerza que soporta. Bien, ahora, este problema me pregunta, fíjense que al final, vamos a volver a leer la pregunta que nos hace el ejercicio, al final, dice, ¿qué condición deberían cumplir las masas A y B para que el valor calculado en el punto C, o sea, para la fuerza del soporte, sea igual a la suma de los pesos? Bueno, la fuerza del soporte la tenemos acá. ¿Qué condición tiene que cumplir para que esto sea igual? Bueno, miren, ¿qué pasaría si vamos a ver primero el caso de equilibrio, ¿no? ¿Ven? El caso de equilibrio sería el caso en que las dos masas fueran iguales. Si la masa de A es igual a la masa de B, eso lo llamo M, la aceleración vale cero, dijimos, ¿no? Y esto se cancela. Y si la aceleración vale cero y las masas son iguales, fíjense que la fuerza del soporte me quedaría, el denominador quedaría 2m, y en el numerador quedaría 4m cuadrado. ¿Está bien? Al simplificar, me quedaría 2 veces m por g. ¿Está bien? Que es la suma de las masas, justamente. O sea, en el equilibrio, el soporte hace una fuerza igual a la suma de los pesos. Esa es la condición que pregunta el problema. Ahora, a mí se me ocurrió ver qué pasaba en el equilibrio. ¿Qué pasa fuera del equilibrio? Está bien, ¿no? Si estamos en equilibrio, el soporte tiene que soportar el peso de los dos cuerpos, porque la polea no tiene masa, no pesa nada, ¿no? Entonces, lo que hacemos, si todo está en equilibrio, es soportar el peso de los dos cuerpos que tienen la misma masa. Ahora, fuera del equilibrio, vamos a suponer que la masa de B es mayor que la de A, como en el caso del problema. La pregunta es, esta diferencia que hay entre la fuerza que hace el soporte y la suma de los pesos, ¿va a ser positiva, va a ser negativa? ¿Qué signo va a tener esto? Es decir, fuera del equilibrio, la fuerza que hace el soporte, ¿será mayor, menor o igual que la suma de los pesos? Bueno, miren, para hacer eso, lo que tengo que hacer es restar a la fuerza del soporte, que es esto, 4ma por mb, está todo multiplicado por g, el g lo simplifiqué, a eso le resto, ¿no?, la suma de las masas. Todo esto iría por g, ¿no? Pero yo lo que quiero ver es qué signo tiene esto. El signo que tenga esto me va a decir qué es lo que pasa con la fuerza del soporte, si es mayor o es menor a la suma de los pesos. Bueno, si yo hago
saco denominador común acá, ¿no? El denominador va a ser MA más MB al cuadrado, no importa. El numerador me va a quedar esto, 4MA MB menos, bueno, me queda MA más MB todo al cuadrado. Si yo desarrollo el cuadrado del binomio acá, me quedaría un término que tiene acá el doble producto, ¿no es cierto? 2MAMB, que va a ir negativo. Y como acá tengo un 4MAMB, me va a quedar 2MAMB, y después me queda menos MA al cuadrado y menos MB al cuadrado. Esto sería lo que me quedaría en el numerador de esta diferencia. El denominador es siempre positivo porque es la suma de las masas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Miren, esto, si yo le saco un signo menos, es un cuadrado de un binomio. Es la diferencia de masas al cuadrado, cambiado de signo. SMB menos MA al cuadrado cambiado de signo. Y eso es siempre negativo, porque es un cuadrado, pero tiene un menos adelante. O sea, que la conclusión es que esta resta siempre es un número negativo. Por lo tanto, la fuerza que hace el soporte siempre, fuera del equilibrio, va a ser menor que la suma de los pesos, independientemente de lo que valgan las masas. No, digamos, no importa, porque todo uno podría haber calculado para el caso que nos dio el problema, ¿no? Los datos numéricos, pero acá lo demostré en general, no importa qué datos tengamos de las masas, esto siempre va a ser menor. La fuerza que hace el soporte siempre es menor que la suma de los pesos. ¿Por qué pasa eso? Pasa porque si los cuerpos son de distinta masa, el cuerpo más pesado va a caer y el más liviano va a subir. Entonces, en realidad, no estoy sosteniendo el sistema, estoy dejando caer la parte más pesada. Es como que en promedio es más la masa que baja que la masa que sube. Entonces, la fuerza que hago para sostener es menor, no estoy sosteniendo los pesos. Solo estoy sosteniendo los pesos cuando esto no tiene aceleración. Pero si yo dejo que se caiga el más pesado, en el fondo el sistema se me está cayendo en promedio, digamos. Después cuando veamos el concepto de centro de masa, eso lo podemos volver a ver, pero por el momento eso no lo puedo explicar ahora. Pero la idea es que solo en el equilibrio vamos a tener que la fuerza que hace el soporte es igual a la suma de los pesos. Fuera del equilibrio siempre va a ser menor que la suma de los pesos. ¿Está bien? Bien. Entonces, en el problema 24 lo que tenemos es una polea de la cual tiramos hacia arriba, y esa polea, por una cuerda inextensible, está agarrada a dos cuerpos que a su vez están apoyados en una superficie horizontal. Y para distintos valores de la fuerza, lo que nos pide el problema es calcular la aceleración que tiene cada cuerpo. Entonces vamos a analizar ese problema. Bien, acá está. Tenemos la polea y los dos cuerpos. Vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre, vamos a indicar acá cuáles son las fuerzas que actúan en cada caso. Entonces, para el cuerpo 1, vamos a suponer primero que estamos en la situación que indica la figura del problema, ¿no? Es decir, la situación en la cual los dos cuerpos están apoyados, porque podría pasar, vamos a ver, que estos cuerpos se despeguen de la superficie. Si yo tiro con una fuerza muy grande de la polea, puede pasar que los cuerpos se me despeguen. Entonces, en principio voy a analizar todas las fuerzas. Vamos a poner los pesos de los dos cuerpos, la normal N1 y la normal N2, que son las normales que hace el piso, digamos, sobre cada uno de los cuerpos, y la tensión T, que sobre el cuerpo 1, sobre el cuerpo 2, las reacciones están en la polea. Esto es lo mismo que en la máquina de Atwood, ¿no? Solamente que la diferencia es que esta polea puede moverse. Esta polea no es una polea fija en principio, podría moverse. Y acá tenemos una fuerza que yo hago sobre la polea. Lo que sí, la polea es ideal, ¿no? Acá tengo los datos, la masa del cuerpo 1 vale 40 kilos, este es el más pesado, la del 2 vale 24, y la polea no tiene masa. Como la polea no tiene masa, esto lo podemos plantear lo mismo que hicimos en el problema anterior, la fuerza F menos 2 veces la tensión me tiene que dar 0, porque la masa de la polea es 0. Fíjense que acá no estoy diciendo que la aceleración de la polea sea 0, pero es 0 porque la masa de la polea es 0. ¿Está bien? Esto es lo que les decía hace un ratito, ¿no? Bien, entonces, planteemos las ecuaciones de Newton. Suponiendo, en primer lugar, que los dos cuerpos estén en contacto con el piso. O sea, que existan las normales. Si no estuvieran en contacto con el piso, no tendríamos las fuerzas normales.
Para el cuerpo 1 vamos a tomar todo, acá sí voy a tomar todo positivo para arriba para no hacer lío con los signos. Vamos a tomar todo positivo hacia arriba. Entonces. Profe, una pregunta. Sí. Viste que nosotros cuando vimos la fuerza normal de contacto, también pusimos una normal para arriba y pusimos una normal para abajo. Sí, que esa normal para como abajo te aplica en el piso. Claro, ¿y es la misma que la fuerza de gravedad? No, no tiene nada que ver. No, la fuerza de gravedad es el peso. La fuerza de gravedad es el peso, ¿no? ¿Está bien? Una cosa es el peso del cuerpo y otra cosa es la reacción de la normal. La reacción de la normal no está aplicada en el cuerpo, está aplicada en el piso. O sea, vos acá tenés, digamos, si querés dibujar las reacciones, tendrías que dibujar acá, en el piso, por ejemplo, la reacción de la normal 2. Acá iría menos 2, por ejemplo, ¿no? Claro, esa me refería. Esa es la fuerza que ejerce el piso sobre ese objeto. No, la fuerza que ejerce el piso sobre este objeto es la normal 2. Esta es la fuerza que ejerce el objeto sobre el piso. Ah, bueno, listo. Es la reacción. Por eso no la tenemos en cuenta, porque yo no estoy estudiando el movimiento del piso, estoy estudiando el movimiento del cuerpo. Entonces, esa reacción no aparece en ningún lado en las ecuaciones. Porque esto es una reacción que está, así como tampoco aparece la reacción del peso que está en el centro de la Tierra, porque no estoy estudiando la Tierra, estoy estudiando el movimiento del cuerpo. ¿Está bien? Por eso esta reacción, pero repito, esto no tiene el mismo sentido que la fuerza, tiene el mismo sentido siempre y cuando el plano sea horizontal, ¿no? Si es un plano inclinado ni siquiera tiene el mismo sentido. Pero apunta hacia abajo, en este caso, pero no tiene nada que ver con el peso. El peso es una fuerza aplicada sobre el cuerpo que se debe a la interacción del cuerpo del objeto con la... ¿Está bien? Y esta es la fuerza que el piso hace, que el cuerpo hace sobre el piso por estar en contacto con él, ¿no? El cuerpo, al estar apoyado sobre el piso, empuja el piso hacia abajo, con esta fuerza, que es la reacción de la fuerza con la que el piso lo empuja al cuerpo hacia arriba, que es la N2, ¿no? ¿Está claro eso? ¿Sí? Perfecto, gracias. Entonces, las ecuaciones de Newton van a quedar para el cuerpo 1, la normal 1 y la tensión sumando, el peso restando. Eso me tiene que dar la masa del cuerpo 1 por la aceleración del cuerpo 1. Acá no puse en coordenadas porque todo en I, ¿no? La única coordenada que hay. Pero ¿qué pasa? Hay un vínculo, porque el cuerpo 1 estamos asumiendo que mientras exista la normal 1, este cuerpo va a tener que tener aceleración 0 en I. Porque si no tuviera aceleración 0, se habría despegado del piso. Entonces, esto vale 0, debido al vínculo de la normal. ¿Está bien? Lo mismo pasa con el otro, ¿no? La tensión más la normal 2, menos el peso, eso me va a dar la masa por aceleración, pero la aceleración vale 0, así que eso también vale 0. Bien, ahora, el tema es el siguiente. Yo de acá puedo calcular cuánto vale. Fíjense que la tensión queda ligada con la fuerza F, queda relacionada por esta ecuación. O sea, la tensión, si a mí me dan la fuerza, que es lo que me da el problema, si a mí me dan la fuerza como dato, yo con esto puedo calcular la tensión. La tensión es la mitad de la fuerza. Fíjense que el problema en el enunciado les dice los distintos valores de F. Entonces, con eso ustedes ya tienen los valores de la tensión. Dividen por 2 y tienen el valor de la tensión. ¿Qué es lo que pueden hacer con estas ecuaciones de Newton? Calcular las normales. Y hay que chequear que las normales sean positivas. Porque recuerden que si la normal me diera negativa, significa que en realidad no existe la normal. O sea que el cuerpo perdió contacto con el piso. Entonces, vamos a chequear esto. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que la normal 2, recuerden que el cuerpo 2 era el más liviano, ¿está bien? Y el cuerpo 1 el más pesado. Entonces, veamos, para que la normal 2 sea positiva, o sea, para que el cuerpo 2 permanezca en contacto con el piso, si yo vengo acá, despejo la normal 2, eso me da M2G menos T, ¿no es cierto? Esto tiene que ser positivo, o sea que la tensión tiene que ser menor que 2 veces el peso. Como el peso valía, menor que el peso, ¿no? Menor que el peso. Como el peso valía 24 newton, la masa valía 24 kilos, el peso es 240 newton. Mientras la tensión no supere el peso del cuerpo 2, o sea, los 240 newton, el cuerpo 2 va a permanecer en contacto con el piso. Ahora, como la fuerza es el doble de la tensión, si la tensión tiene que ser menor que 240, la fuerza tiene que ser menor que 480. Es decir, que la condición para que el cuerpo 2 no se despegue del piso es que la fuerza que yo hago sobre la polea no supere los 480 newton.
Si yo supero ese valor, el cuerpo 2 se me va a despegar del piso. Vamos a hacer el análisis para el cuerpo 1. Es lo mismo, porque la ecuación es similar. Me queda el peso del cuerpo 1 menos la tensión mayor que 0. Entonces, esto es equivalente a pedir que N1 sea mayor que 0, ¿no? Eso significa que T tiene que ser menor que el peso del cuerpo 1. Pero como el peso del cuerpo 1 es 400 newton, la tensión tiene que ser menor que 400, entonces la fuerza tiene que ser menor que 800. Entonces, la condición para que el cuerpo 1 no se despegue del piso es que la fuerza no supere los 800 newton. Entonces, fíjense que acá vamos a tener distintos casos posibles. Si la fuerza es menor que 480, también por supuesto, si es menor que 480 va a ser menor que 800. Entonces, los dos cuerpos van a permanecer en contacto con el piso, para valores menores que 480 newton. Si la fuerza es mayor que 480, pero menor que 800, ¿qué es lo que va a pasar? Y como es mayor que 480, el cuerpo 2 se despega del piso, pero el cuerpo 1 todavía está en contacto con el piso. O sea que en ese caso solamente el cuerpo 1 permanece en contacto, el 2 ya se levantó. O sea, si yo tiro con una fuerza que está entre los 480 y los 800, lo que va a pasar es que cuando yo tiro se me levanta el cuerpo 2, pero el cuerpo 1 queda apoyado en el piso. ¿Está bien? Bien, y si la fuerza supera los 800, entonces los dos cuerpos se despegan del piso, ¿no? Son las tres situaciones posibles, ¿ven? Dependiendo del valor que tenga la fuerza. Eso es lo que tenemos que analizar ahora. ¿Qué pasa entonces en el caso 1? Bueno, como el problema me pide hallar la aceleración de los cuerpos, en el caso 1 es inmediato. En el caso 1 valen los vínculos. Esto que planteamos acá. Estas ecuaciones eran para el caso 1, para el caso en el cual los dos cuerpos están apoyados sobre el piso. O sea que en el caso 1, las dos aceleraciones valen 0. En el caso 2, la aceleración de 1 vale 0, porque el cuerpo 1 permanece en contacto con el piso, pero hay que calcular la aceleración del cuerpo 2. Entonces, bueno, ¿qué hago? Pongo la tensión menos M2G, lo tengo acá, ¿no? La normal 2 no está ahora, porque se despegó del piso. Me queda tensión menos M2G igual a M2 por A2, que ahora no es 0. Y de acá despejo a 2. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿qué pasa en este caso 2? Tengo que el cuerpo 1 tiene aceleración 0. El cuerpo 2 tiene una aceleración que la puedo calcular de acá, ¿no? Recuerden que la tensión es la fuerza dividido 2. Así que uno puede calcularla, digamos, de acá uno lo despeja, ¿sí? Pues en la cuenta. Ahora, ¿qué pasa con la polea? ¿Qué aceleración tendrá la polea? Bueno, la aceleración de la polea yo no la puedo calcular de una ecuación de Newton. Acá está, porque la ecuación de Newton de la polea, el problema que tiene es que como la masa es 0, no puedo despejar la aceleración de ahí. La aceleración puede valer cualquier cosa, no importa lo que valga la aceleración, esta ecuación se cumple. ¿Saben? Mientras f es igual a 2t, no hay ningún problema. ¿De dónde voy a sacar la aceleración de la polea? De una condición de vínculo. Vamos a ver cuál es el vínculo de la cuerda, cómo lo podemos expresar. Esto que voy a decir ahora es importante porque lo vamos a volver a usar varias veces en varios problemas de la materia, incluso en la segunda parte, cuando vemos cuerpo rígido, también vamos a usar esto. La idea es la siguiente, es que, ¿qué es lo que pasa con los cuerpos respecto de la polea? Piensen que ustedes párense en la polea, es decir, tomemos como sistema de referencia la polea. Supongamos que pongo un observador que está fijo al centro de la polea, acá, y está observando los cuerpos. ¿Qué va a pasar? La inextensibilidad de la cuerda quiere decir que si el cuerpo 2 sube respecto de la polea, el cuerpo 2 tiene que bajar la misma distancia en el mismo tiempo, respecto de la polea, ojo, no respecto del piso, porque la polea está en movimiento ahora. Entonces, respecto de la polea, vamos a aclararlo acá, ¿no? Respecto de la polea, lo que sube un cuerpo es igual a lo que baja el otro. ¿Está bien? En un mismo tiempo, ¿no? ¿Está bien? En un mismo lapso de tiempo. ¿Bien?
Entonces, ¿cómo escribo esa relación? ¿Cómo puedo escribir esa relación que hay entre los cuerpos? Bueno, ¿cuál es la aceleración del cuerpo 2 respecto de la polea? Y la diferencia. Recuerden que la aceleración relativa es lo mismo que la velocidad relativa, ¿no? Se obtiene haciendo la diferencia. A2 menos AP, donde AP es la aceleración de la polea. Vamos a llamar AP a la aceleración de la polea. Acá aclaro eso. La aceleración de la polea la voy a llamar A sub P. Entonces, la aceleración del cuerpo 2 respecto de la polea tiene que ser igual y contraria a la aceleración del cuerpo 1 respecto de la polea. ¿Ven que le puse un menos acá? Eso se debe a que acá tomamos el mismo eje para los dos, ¿eh? Es decir, si la aceleración del cuerpo 2 respecto de la polea, por ejemplo, es positiva, si el cuerpo 2 estuviera acercando a la polea, la del cuerpo 1 sería negativa, ¿eh? Estaría alejando de la polea, ¿sí? Pero esto es la aceleración relativa, ¿eh? Respecto de la polea. O sea, esto que está acá, las aceleraciones de los cuerpos respecto de la polea tienen que ser del mismo módulo y sentido contrario. Esta es la condición que estamos planteando como vínculo. Esto el problema no lo pide, pero lo hago porque después va a haber problemas donde van a aparecer estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, una vez que tengo esto, de acá despejo. Fíjense que lo que puedo hacer es acá la aceleración de la polea la despejo, ¿no? Paso el A1 para el otro lado, me queda que la suma de A1 más A2, este lo paso para el otro lado sumando, y me queda que es igual a 2 veces la aceleración de la polea. La conclusión es que la aceleración de la polea es un medio de la suma, o sea, es el promedio de las aceleraciones de los dos cuerpos, en todo momento. Esto es independientemente de cómo se esté moviendo el sistema, porque esta es la condición de vínculo de la cuerda. La aceleración de la polea tiene que ser el promedio de las aceleraciones de los cuerpos. Entonces, como en el caso que tenemos, la aceleración de 1 vale 0, la aceleración de la polea va a ser la mitad de la aceleración del cuerpo 2, va a ser A2 sobre 2. Una vez que uno calcula la aceleración del cuerpo 2, la pueden hacer, con esto calculan la aceleración de la polea. La aceleración de la polea tiene la mitad, es la mitad de la aceleración del cuerpo 2. Bien, este es el caso 2 entonces. El caso 2 dijimos, el cuerpo 1 permanece en contacto con el piso, el cuerpo 2 acelera hacia arriba con una aceleración que puedo calcular de acá, y la polea se va a acelerar también hacia arriba con una aceleración que es la mitad de la aceleración del cuerpo 2. Bien, ahora, ¿qué pasa en el caso 3? En el caso 3 es cuando los dos cuerpos se despegan del piso. Entonces no hay más normales, ninguna de las dos normales existen. Entonces, lo que vamos a tener que plantear es la otra condición, la otra ecuación en 1, que es la misma ecuación que teníamos acá, solo que tengo que sacar la normal. Y ahora esto no vale 0. Me queda T menos M1G igual a M1 por A1, que es lo que tengo acá, ¿ven? Y de ahí despejo la aceleración 1. ¿Está bien? La aceleración 2 se saca igual, de la misma forma que acá, ¿no? Esta ecuación sigue valiendo. O sea, yo de acá saco a 2, de acá saco a 1, y si quiero la de la polea, hago esto. Hago el promedio de las aceleraciones, ¿no? Y tengo todo completo. ¿Está bien? Pero ahí ya no hay más normales, ¿no? Las normales desaparecieron. Todo eso lo pueden hacer porque tienen los valores de la fuerza, ¿no? O sea, lo que ustedes tendrían que hacer es tomar los distintos valores que les da el problema para la fuerza, reemplazar, separar primero en qué caso está, cada uno de los casos que le dan, en qué caso cae, y para cada caso calcular la tensión, que es la mitad de la fuerza, y con eso, con la tensión, ustedes pueden calcular la aceleración del cuerpo 2, la aceleración del cuerpo 1, y la aceleración de la polea también. Con eso se completaría el problema. ¿Está? Bien. Bueno, muy bien. Veamos una cosita más antes de... un comentario primero. Este problema 26 tiene que ver con lo que hicimos en el problema de la máquina de Atwood, en el problema 21, creo que era, 21, sí. ¿Se acuerdan que calculamos la fuerza del soporte? ¿Está bien? Que en función de las masas y todo eso, ¿no? Y vimos que la fuerza del soporte siempre era menor que la suma de los pesos. Bueno, eso mismo lo tienen que usar en el problema 26. Para que esto quede en equilibrio, les preguntan, ¿no? Al principio esto está trabado, no se mueven estos cuerpos, está todo quieto. Entonces ustedes ponen una masa acá para que esta balanza quede en equilibrio. La balanza queda en equilibrio cuando la fuerza que se hace de este lado es igual a la que se hace de este lado.
¿Mm? Como todo este platillo tiene masa despreciable, la fuerza de este lado es el peso de este cuerpo que ponen acá, m grande por g sería. Y la fuerza de este lado, cuando todo está en equilibrio, sería la suma de las masas por g. ¿Mm? Cuando está en equilibrio no hay problema. Después dice que se destraba el sistema y se deja que el cuerpo más pesado caiga. Ven que dice que M1 es mayor que M2, entonces el cuerpo M1 va a bajar, el M2 va a subir. Esto es la máquina de Atwood. Entonces acá les preguntan, ¿qué masa tengo que poner de este lado para que permanezca en equilibrio el sistema? Bueno, lo que tienen que pedir es que la fuerza del soporte, que ya la calcularon en el problema 21, sea igual al peso, ¿no?, de este cuerpo que tienen que poner acá. Eso es todo, ¿sí? O sea, una vez que tienen el problema 21 hecho completo, esto es una aplicación directa del problema 21. Bien, vamos a ver el último problema de esta parte de la guía, que es el problema 28. El problema 28 tiene una particularidad, que es la ecuación de vínculo un poco extraña que tiene. Vamos a leer cómo es esto. Tengo un cuerpo de masa m grande, que pesa 200 newton, otro cuerpo más chiquito de 50 newton, no hay fricción, y fíjense que acá hay dos poleas, una polea fija, que está agarrada a un soporte, y esto es una polea móvil, porque esta polea puede subir y bajar, dependiendo de esta cuerda, ¿no es cierto? Ahora fíjense lo que hace la cuerda. La cuerda sale del cuerpo más chico, pasa por la polea grande, baja por acá, se enrosca en la otra polea y se une al soporte. ¿Está bien? Entonces acá tenemos una cuerda que no es el vínculo de esto no es trivial, no es el mismo caso de la máquina de Atwood que uno decía, bueno, lo que acelera uno de los cuerpos para arriba es lo mismo que acelera el otro para abajo. Entonces lo que pregunta, el problema son las aceleraciones de los cuerpos y el módulo de la fuerza actuante en la cuerda, o sea, la tensión. Vamos a plantear este problema porque tiene un vínculo un poco extraño. Entonces, vamos a ver ese problemita. El problema 28. Acá lo tenemos. Bueno, a ver, ¿cómo plantearíamos esto? Vamos a poner primero el diagrama de cuerpo libre, vamos a completarlo, acá está hecho una parte nada más. Vamos a completar, acá estarían los pesos de los dos cuerpos. Esto sería M1 por G, M1 por G y M2 por G. En realidad, perdón, sería M grande por G, ahí está. M grande por G, por el nombre que le estamos dando a las cosas, y esto sería M chiquita por G, ahí está. Bien, la tensión es la misma en toda la cuerda, porque otra vez, la tensión, son poleas ideales, ¿está bien? Son poleas ideales. Como son poleas ideales, entonces el módulo de la tensión es el mismo en toda la cuerda. ¿Tá? Entonces, acá tengo la tensión T y acá también voy a tener la misma tensión T. Y acá también voy a tener la misma tensión T. Todo esto vale lo mismo en módulo. La reacción de esta está en esta parte, ¿ven? En donde se apoya la cuerda. La reacción de esta está acá, en el punto donde está agarrada el soporte. Y la reacción de esta está en el otro punto donde se apoya la cuerda, ¿ven? Todo tiene el mismo módulo, pero ahí tenemos tres pares de acción y reacción. Esta tensión, cuya reacción es esta de acá, cuya reacción es esta, y esta otra, cuya reacción es esta. Muy bien. Vamos a suponer que tomo el eje X positivo para el cuerpo 2 hacia arriba y para el cuerpo 1 hacia abajo. La pregunta es, ¿cuál es la ecuación de vínculo que tendríamos que plantear? Acá está escrita, pero vamos a entender qué es lo que pasa. Miren, ¿qué pasa cuando el cuerpo 1, piénsenlo de la siguiente manera, supongan que el cuerpo 1 yo lo bajo una cierta distancia, supongamos que lo hago bajar 1 centímetro. Cuando el cuerpo 1 baja 1 centímetro, la polea móvil, esta que está acá, baja junto con el cuerpo 1. Acá está, acá no le puse una tensión aparte. Imagínense que esto es un soporte que une el cuerpo con la polea. Si uno quiere, puede considerar la polea como parte del cuerpo 1, la polea móvil. Porque está agarrada rígidamente al cuerpo 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Si el cuerpo 1 baja una cierta distancia, por ejemplo 1 centímetro, fíjense que si bajo 1 centímetro, acá tengo que tomar 1 centímetro de cuerda del lado izquierdo y 1 centímetro de cuerda del lado derecho. ¿Ven? Porque todo tiene que bajar 1 centímetro, pero para que esto baje 1 centímetro, tiene que bajar 1 centímetro de este lado y de este lado la cuerda. ¿De dónde salen esos 2 centímetros de cuerda? Y del otro lado. Es decir, que el cuerpo 2 va a tener que subir
2 centímetros, cuando el cuerpo 1 baja 1 centímetro, por la cantidad de cuerda que toma. ¿Ven? Yo necesito que baje 1 centímetro de acá, 1 centímetro de acá, pero como este punto está fijo, esa distancia de cuerda ¿de dónde viene? Y viene de la otra punta, del extremo libre que está agarrado al cuerpo 2. O sea que el cuerpo 2 va a tener que subir el doble. Por lo tanto, la aceleración del cuerpo 2 va a ser el doble de la aceleración del cuerpo 1. Esa es la relación de vínculo que tenemos en este caso, que es diferente a la que teníamos en la máquina de Atwood, en el cual las aceleraciones eran iguales, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ahí eran iguales. Bueno, ahora vamos a tener una relación doble de una respecto de la otra. Bueno, una vez que uno tiene esto, ya después puede plantear las ecuaciones de Newton. Es decir, acá uno plantearía, por ejemplo, para el cuerpo M. Acá no hace falta, digamos, tomar dos ecuaciones porque es una sola, ¿no? Para el cuerpo M uno tendría que plantear la tensión menos el peso, igual a la masa por la aceleración 1, la aceleración 2, perdón, que llamé aceleración 2 a esta, la del cuerpo M chiquita, y para el otro cuerpo voy a tener, bueno, acá sí, ¿ven? ¿Qué pasa con esto? Miren, positivo hacia abajo tomé, entonces voy a tener el peso, m grande por g, menos, y acá tengo dos tensiones, ¿ven? O sea que voy a tener menos 2 veces la tensión, igual a la masa por la aceleración del cuerpo 1. Y con eso ahora reemplazando acá, que la aceleración del cuerpo es el doble de la de A1, ¿está bien? Tengo las ecuaciones, ¿sí? O sea, esto lo podríamos llamar, supongamos que la de A1 la llamo A, supongamos que a la aceleración de A1 la llamamos A, entonces la aceleración A2 va a ser 2A. Bueno, quiere decir que acá voy a tener 2m por A. Y acá voy a tener m grande por A. Fíjense que acá uno puede, acá me queda la tensión restando pero 2 veces, y acá está sumando una sola vez. Entonces acá lo que conviene hacer es hacer 2 veces la ecuación m más la ecuación m grande. ¿Saben? Si ustedes hacen esa cuenta, se les simplifica la tensión, ¿no? Si multiplican por 2 la primera ecuación y se la suman miembro a miembro a la segunda, van a obtener esto. La tensión se va a ir y acá van a tener m grande, vamos a poner un paréntesis porque voy a sacar factor común g, voy a tener m grande menos 2m chiquita, todo por g. Y acá, si yo multipliqué por 2 esta, va a quedar 4m más m. O sea, 4 la masa chiquita más la masa grande, todo por A. Y ahí calculan lo que vale la aceleración, ¿no? Ahí despejan el valor de la aceleración. La aceleración, entonces, les va a dar bueno, les va a dar esto, ¿no? El 2m, el m menos 2m dividido 4m más m grande. ¿Está bien? Todo por g. ¿Está bien? Fíjense que ahora, para que el sistema esté en equilibrio, no tienen que ser iguales las masas. El equilibrio es cuando la masa grande, esta, es el doble de la otra. Es decir, si yo acá coloco una masa que es el doble de la masa m chiquita, el sistema queda en equilibrio. ¿Está bien? Ven que ahora esto se llama un aparejo, ¿eh? Entonces tiene ese nombre. Los aparejos son arreglos de poleas. Donde el equilibrio se obtiene no cuando las masas son iguales, sino cuando hay una relación numérica entre las masas. En este caso, entonces, el equilibrio, o sea, aceleración cero, corresponde al caso en que
la masa M grande sea igual al doble de la masa M chiquita. ¿Está bien? En ese caso va a quedar todo en equilibrio. Bueno, para calcular la tensión, lo que tienen que hacer es, lo pueden calcular de acá, hacen 2 veces esto por la masa, restando el mg, bueno, hacen la cuenta y obtienen el valor de la tensión, ¿sí? ¿Está bien? Eso lo dejo para que lo terminen, ¿sí? Entonces, lo que tiene de extraño este problema es el tema del vínculo, ¿sí? Que tiene esta relación, ¿sí? Porque la cantidad de cuerda que yo necesito para subir una cierta distancia al lado izquierdo, ¿sí? Es el doble de la que necesito, digamos, es la misma que la que necesito del otro lado, pero eso hace que la aceleración de este cuerpo, del cuerpo 1, tenga que ser la mitad de la del cuerpo 2, o la del cuerpo 2 el doble de la del cuerpo 1. ¿Está bien? Fíjense que estos sistemas sirven justamente para sostener pesos grandes, porque por ejemplo, digamos, yo digamos, colgando acá un peso, pongámosle de 10 kilos, ¿no? Sostengo del otro lado un cuerpo de 20 kilos, ¿no? Logro un equilibrio. Si yo siguiera poniendo poleas, haciendo un aparejo más complicado, podría multiplicar aún más eso y podría sostener pesos muy grandes con fuerzas pequeñas. ¿Está bien? Eso se ha utilizado muchísimo desde la Edad Media, ¿no? Para levantar objetos pesados.